Hay dos razones por las cuales Colombia necesita una reforma tributaria estructural. En primer lugar, porque los ingresos del gobierno han caído de manera significativa en los últimos 2 años. En segundo lugar, porque la estructura tributaria colombiana no cumple ninguno de los principios que debe tener un sistema tributario exitoso. Miremos la primera razón. Los ingresos tributarios del gobierno han caído de manera importante en los últimos 2 años debido al descenso significativo en los precios internacionales del petróleo. Para darles un ejemplo, en el año 2013, la renta petrolera, es decir, los ingresos que recibía el gobierno por concepto de el impuesto de renta que pagaban las petroleras y los dividendos que le trasladaba Ecopetrol a la nación, alcanzaban cerca de 3.3% del PIB. ¿Eso cuánto era más o menos? Un poco más de 25 billones de pesos. Para este año se proyecta que esa renta petrolera va a estar por debajo de 0.5% del PIB, es decir, por debajo de los 4 billones de pesos. ¿Qué pasó? En 2 años, los ingresos del gobierno por cuenta de la caída de los precios del petróleo disminuyó en cerca de 20 billones de pesos. Pero por otro lado, además de que esos ingresos han caído, hay necesidades de gasto y eventualmente necesidades crecientes. Como siempre lo ha hecho, hay que financiar el gasto en salud, el gasto en educación, especialmente para mejorar la calidad de la educación de nuestros niños. También el gasto en infraestructura para ganar competitividad en los mercados internacionales. Y además vienen gastos adicionales por cuenta del posconflicto. Entonces, en un escenario en que los ingresos han caído y hay que sostener los niveles de gasto social y otros gastos para hacer competitiva la economía, pues hay que hacer una reforma tributaria que le genere ingresos al gobierno. Pero esto no es todo. Y paso a la segunda razón. La estructura tributaria de Colombia no cumple ninguno de los principios que deben guiar un sistema tributario exitoso. En primer lugar, el sistema tributario es insuficiente en recaudo. ¿Qué quiere decir eso? Por un momento, hagamos abstracción del efecto de la caída de los precios del petróleo en los ingresos de la nación. Los diferentes estudios vienen mostrando hace algún tiempo que un país del nivel de desarrollo de Colombia debería tener una carga tributaria, es decir, una relación de ingresos tributarios a PIB cerca de 3 puntos por encima de lo que actualmente tiene Colombia. Actualmente Colombia tiene una carga tributaria de alrededor 17% del PIB. Es decir, en condiciones normales, este país necesita más ingresos tributarios de acuerdo con el nivel de desarrollo que presenta. Pero en segundo lugar, el sistema tributario colombiano es inequitativo. Inequitativo en 2 sentidos. Primero, es inequitativo horizontalmente. ¿Qué quiere decir eso? Un sistema tributario que es equitativo horizontalmente es aquel en el cual 2 personas con características similares, en particular niveles de ingreso más o menos parecidos, deberían ser tratados por el sistema tributario de manera similar. De la misma manera, 2 empresas que son similares en varias características, por ejemplo, en el nivel de ventas y en el nivel de activos, deberían pagar un monto de impuestos más o menos parecido. Ninguna de esas 2 cosas sucede en Colombia. ¿Cuáles son las principales razones de ello? Primero, porque existen múltiples beneficios tributarios que no son generales, sino que benefician a algunas empresas o a algunas personas, y también porque hay una alta evasión, es decir, hay unas empresas que no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Pero en segundo lugar, el sistema tributario tampoco es equitativo porque no es progresivo. ¿Qué es un sistema tributario progresivo? Es aquel en el cual personas con mayor capacidad de contribuir al fisco lo hacen de acuerdo con esa capacidad. En Colombia eso tampoco sucede. Les voy a dar un ejemplo.
Un trabajo reciente de Juliana Londoño y Alvaredo mostró que, primero que todo, pues además de que el ingreso en Colombia está concentrado, también hay una distribución inequitativa de los impuestos y las personas de mayores ingresos no contribuyen al fisco de la manera como lo deberían hacer. ¿Qué muestran ellos? Si en una economía el ingreso está perfectamente distribuido, el 1% más rico de la población debería concentrar el 1% del ingreso. El trabajo de estos dos autores muestra que el 1% de la población de mayores ingresos concentra el 20% del ingreso. Para efectos del ejercicio que estamos haciendo, supongamos que ese 20% de los ingresos de la economía equivalen a 100 pesos. Miremos qué pasa en términos tributarios. ¿Sobre qué monto de ingresos ese 1% de la población más rico paga impuestos? Solamente sobre 11 pesos. ¿Por qué? Porque más o menos 90 pesos están exentos de impuestos. La razón principal es porque están constituidos por dividendos, que están exentos del impuesto de renta en Colombia. De esta manera, las personas de mayores ingresos no están contribuyendo como deberían hacerlo al fisco. Y por eso es que en Colombia el sistema tributario no contribuye a una mejor distribución del ingreso como sí lo hace, por ejemplo, en los países de la OECD e inclusive en algunos países de América Latina. Y lo último, el sistema no es eficiente ni económicamente ni es eficiente administrativamente. ¿A qué nos referimos por lo primero? Es que no es eficiente económicamente porque el sistema tributario carga en exceso la inversión. Y eso afecta la inversión y por esa vía el crecimiento y por esa vía la generación de empleo formal en la economía. Un ejemplo, el más resaltado en nuestro país, es el impuesto al patrimonio. Básicamente todos los estudios para el caso colombiano y para el caso de otros países muestran que el impuesto al patrimonio sobre las empresas afecta de manera importante la inversión. Y por último, no es eficiente administrativamente. ¿Por qué pasa ello? Porque el sistema tributario colombiano es tremendamente complicado. Dentro de un mismo impuesto hay varios regímenes. Pero además, en cada uno de esos impuestos hay múltiples beneficios. De esta manera, para las personas es difícil entender cuáles son sus obligaciones con el fisco, cuánto es el impuesto que deben pagar, pero asimismo, por ser tan complicado, a la administración tributaria le queda difícil hacer el seguimiento de cuánto deberían pagar las personas y las empresas y por esa razón hay una alta evasión. Estas dos razones son el punto de partida del trabajo que hizo durante 10 meses del 2015 la Comisión de Expertos para la Competitividad y la Equidad Tributaria. Ellos parten de estos dos hechos, hacen muchísimos estudios adicionales y a partir de ello hacen recomendaciones al gobierno sobre cuál sería un sistema tributario conveniente para Colombia. El informe completo de la comisión lo pueden consultar en esta dirección.